Los alimentos se conservan desde hace miles de años, pero la refrigeración es un invento relativamente nuevo. El refrigerador es un aparato eléctrico que mantiene fríos los alimentos, evitando que se estropeen. Funciona utilizando electricidad para enfriar el interior del refrigerador a una temperatura inferior a la temperatura ambiente. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en la historia de la creación del refrigerador, el cual ha recorrido un largo camino desde sus antiguos orígenes, en los que se utilizaba hielo y nieve para enfriar alimentos y bebidas, hasta la modernidad, donde han revolucionado el almacenamiento de alimentos y transformado nuestra forma de vida. Disfruta de nuestro contenido y apoya este proyecto que queremos hacerlo de ayuda animal a través de YouTube. Muchas gracias, bienvenidos, comenzamos. Se conoce como refrigeración al enfriamiento de un cuerpo por transferencia de calor. Algunas aplicaciones típicas son la conservación, en particular de alimentos, y también el enfriamiento de bebidas para hacer su consumo más agradable. Un refrigerador, una refrigeradora, un frigorífico, una nevera, una heladera o un frigider son diferentes denominaciones para un dispositivo electrónico que extrae calor de su interior, lo que genera enfriamiento en el mismo, y se emplea principalmente en cocinas y en laboratorios para conservar alimentos u otras sustancias. Consiste en un armario aislado térmicamente con un compartimento principal en el que se mantiene una temperatura de entre 2 y 6 grados centígrados y también, frecuentemente, un cubículo extra utilizado para congelación, el cual puede tener una temperatura entre los menos 15 y los menos 22 grados centígrados. La extracción de calor, que genera frío, se produce mediante un sistema de refrigeración por compresión, alimentado por corriente eléctrica y a veces por un sistema de absorción usando como combustible queroseno o gas butano. Es uno de los electrodomésticos más comunes en el mundo. Antes de que se inventaran los refrigeradores, la gente almacenaba los alimentos de cualquier forma posible para mantenerlos frescos. Aprovechaban los ríos y lagos para almacenar alimentos directamente en el agua fría o cortar hielo para construir casas de hielo. Los egipcios, griegos y romanos usaban cuevas naturales para almacenar nieve y hielo. Los persas construían grandes cámaras frigoríficas en el desierto. Los egipcios llenaban vasijas de arcilla de agua y las colocaban sobre paja para que se formara hielo. La historia del refrigerador como tal se inició en 1784, cuando William Cullen desarrolló el primer experimento para obtener frío en un laboratorio. Evaporó éter en un recipiente semivacío, pero no profundizó mucho esta técnica porque lo suyo era la medicina. El trabajo de varios inventores durante el siglo XIX condujo al desarrollo de la moderna tecnología de refrigeración mecánica que se utiliza hoy en día. Un científico alemán llamado Carl von Linde desarrolló un método revolucionario para licuar gases a finales del siglo XIX. La patente del trabajo de Cullen fue registrada por Jacob Perkins en 1830, por lo que es considerado por muchos historiadores el padre del frigorífico, aunque no tuviese el éxito comercial esperado. Perfeccionado por John Gorrie poco después. Uno de los pioneros del refrigerador fue Charles Tellier, que en 1867 inventó un dispositivo destinado a fabricar hielo. Entre 1868 y 1869 se centró en el análisis del frío industrial y sus aplicaciones. Pronto se dedicó a la fabricación de aparatos frigoríficos para la conservación de los alimentos. Introdujo el éter dimetílico y la trenitelamina en la industria, y en 1876 consiguió construir el primer frigorífico plenamente funcional. Ese mismo año acondicionó un buque para transportar carne refrigerada. De esta manera se llevó a cabo el primer transporte a larga distancia entre Buenos Aires, Argentina, y la ciudad de Rouen, en Francia, permitiendo que se pudiera consumir carne sudamericana en Europa, cosa que antes hubiera sido impensable. Con esto dio comienzo un intenso tráfico de carne entre América y Europa. A pesar de la importancia de su invento, Tellier se mostró carente del espíritu empresarial necesario para explotarlo comercialmente. Recibió honores, sobre todo en Uruguay y Argentina, grandes beneficiarios del invento que les permitía exportar carne a Europa, donde se abrieron colectas para intentar ayudar a Tellier. Con todo,
falleció en París casi en la miseria. Además de su invento, llegó una importante obra, titulada Historia de una invención moderna, el frigorífico, en París en 1910. A principios del siglo XX, los avances en refrigeración generalizaron la refrigeración comercial, sobre todo en sectores como las fábricas de cerveza y de carne. El estadounidense Fred Wolf construyó en 1913 el primer refrigerador eléctrico doméstico, que consistía en una unidad de refrigeración sobre una nevera. Cuando William C. Durant presentó el primer refrigerador doméstico con compresor autónomo en 1918, la producción en serie de refrigeradores domésticos cobró oficialmente impulso. El precio inicial de una unidad de refrigeración doméstica oscilaba entre $500 y $1,000, o entre $6.575 y $13.500 en moneda moderna. Así pues, durante los primeros años de su uso, los refrigeradores domésticos se consideraban un artículo de lujo. La popularidad de los refrigeradores en las casas particulares empezó a aumentar a finales de la década de 1920, después de que en los años 30 se desarrollara el freón, un sustituto menos peligroso de los gases tóxicos empleados anteriormente en el proceso de compresión de vapor. El uso de la refrigeración doméstica aumentó aún más. Para principios de la década de 1950, la mayoría de los refrigeradores eran blancos, pero desde mediados de la década de 1950 hasta la actualidad, los diseñadores y fabricantes han puesto color en los refrigeradores. A fines de la década de 1950 y principios de 1960, los colores pastel, como el turquesa y el rosa, se hicieron populares, y algunos modelos tenían disponible un cromado cepillado, similar a un acabado de acero inoxidable. A fines de la década de 1960 y durante la década de 1970, los colores tono tierra eran populares, incluidos dorado, verde y almendra. En la década de 1980, el negro se puso de moda. A finales de la década de 1990, el acero inoxidable se puso de moda. Desde 1961, el Color Marketing Group ha intentado coordinar los colores de los electrodomésticos y otros bienes de consumo. Ejemplos de innovación en refrigeradores. Como todo en la vida sufre transformaciones y evoluciones, este importante aparato electrónico también ha ido evolucionando con nuevas características y adiciones. Por lo tanto, aunque el refrigerador existe desde hace mucho tiempo, aún puede mejorar. He aquí algunos ejemplos de innovación en el mundo de los refrigeradores. Dispensadores de agua. El dispensador de agua se ha hecho muy popular en los últimos años. Te permite tomar fácilmente un vaso de agua fría sin necesidad de abrir la puerta del refrigerador y dejar salir todo el aire frío. Nuevas configuraciones y colores. Los fabricantes han ideado todo tipo de nuevas formas de hacer que los refrigeradores parezcan más modernos, como los modelos side by side, que permiten ver todo el interior a la vez en lugar de tener varias puertas en la parte superior o inferior, como era habitual antes. También han creado muchos estilos diferentes, desde el elegante acero inoxidable negro hasta acabados de plástico de colores brillantes. Congeladores separados. Hoy en día, la mayoría de los refrigeradores vienen equipados con congeladores independientes para que puedas guardar las carnes, verduras y otros productos perecederos separados de los no perecederos, como los envases de pan, pasteles, helados, etc. La tecnología AAT, Automatic Anion Releasing Technology, permite al refrigerador liberar iones negativos de oxígeno para limpiar y esterilizar el aire, eliminando eficazmente olores y bacterias y manteniendo los alimentos frescos durante más tiempo. Esta tecnología es eficaz contra todos los virus comunes transmitidos por los alimentos. La tecnología Multi-Airflow de los refrigeradores garantiza que el aire se distribuya uniformemente por todo el refrigerador para que puedas mantener los alimentos bien conservados y a la temperatura perfecta. Finalmente, la tecnología BioFresh garantiza la frescura de frutas y verduras manteniéndolas húmedas y evitando que se sequen al aire o se deshidraten. Además, la tecnología ayuda a descargar el etileno, responsable del proceso de maduración, prolongando así la frescura de los productos. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por la historia de la invención de este importante electrodoméstico, el refrigerador.
Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido fascinante. Esto nos ayudaría mucho, ya que esperamos que los frutos de este canal lo podamos destinar a ayudar a animalitos de la calle y varias fundaciones de ayuda para animales. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.